¿Qué tal, Helio? Sí, así es, entró, no se cortó la calle ni nada, en medio del tránsito, 3 autos, uno detrás, uno delante, uno detrás del auto en el que ella ingresó, están ya adentro de esta cochera, de este ingreso vehicular de la calle Combate de los Pozos por el Senado, por el sector del Senado. Ingresó hace minutitos nada más, así que comenzará en instantes seguramente entonces la reunión con el bloque de senadores radicales, que era el único bloque que le faltaba reunirse con Victoria Villarruel. Lo cierto es que no sabemos cuánto va a durar esta reunión, así que vamos a estar moviéndonos de una puerta a otra para ver si podemos conseguir declaraciones de los senadores cuando vayan saliendo, por supuesto, para ver en qué sentido se manifiestan justamente con quien va a ser la vicepresidenta. ¿Por qué? Porque Victoria Villarruel los necesita como aliados, sobre todo por el tema de las comisiones, ¿no? Para presidir comisiones, para encabezar comisiones. Bueno, todo este tema de las negociaciones es lo que se está tejiendo en el Congreso por estos últimos días previos a la asunción presidencial de Javier Milei. No solamente movimiento aquí en el Senado, sino también en diputados. Ya lo contaba antes Lucas, nuestro compañero, ¿no? Que ingresó Martín Menem, está Paul Troni también aquí dentro, ingresan diferentes senadores para empezar también con los trámites administrativos y burocráticos que corresponden a lo que va a ser tomar sus bancas, no tomar posesión de sus bancas, ya sea la identificación, las huellas, bueno, todo este tema hasta la previa de los cartelitos que anuncian sus nombres en los despachos, en las puertas de los diferentes despachos. Así que bueno, todo esto empieza ya a definirse por estas horas o empieza o termina de definirse por estas horas previo a la asunción presidencial del próximo domingo. Bueno, muy bien, enseguida estamos allí de vuelta, Carla, porque nos vamos a ir rápidamente al Hotel Libertador. Está Pablo Corso, acaba de salir José Luis Espert. Pablo, contanos, buenas tardes. Que tanto necesitan un buen presidente y que se empiecen a tomar medidas para solucionar los problemas de la gente. Así que estuvimos hablando un poco de eso. La idea es, en el Congreso, defender fuerte las ideas de la libertad y en particular todo lo que tiene que ver con lo fiscal, que es un tema crítico hoy en Argentina y para el presidente electo en particular, ¿no? ¿Cómo va a formar parte de su gobierno entonces? Analiza presentar el presidente. ¿Perdón? ¿Pudieron ver algo del paquete de medidas de ley ómnibus de distintas áreas que intenta presentar el presidente en el Congreso en los próximos días? No, en detalle no hablamos, pero la idea es una gran ley ómnibus o tren, tal vez, para la reforma del Estado y después ver el resto de las reformas un poquito más adelante, tal vez. Pero mejor que hable el presidente o su ministro de estas cosas. ¿A qué refiere con una ley tren? ¿Qué significa eso? ¿Cuántos cambios van a hacer? Habría que preguntarle más al presidente o a sus ministros. Yo hablé de estas cosas en términos generales. El punto central fue Avanza Libertad, José Luis Espert como defensor de las ideas de libertad en el Congreso y en particular de todo el tema fiscal. ¿De qué manera va a colaborar el cambio? ¿Usted deja Juntos por el Cambio? Porque muchos no coinciden con su postura, digamos, de apoyar sí o sí el paquete de medidas y acompañar tan como lo está haciendo usted a Libertad Avanza. No, yo estoy adentro. Yo soy Avanza Libertad dentro de Juntos por el Cambio y la idea es convencer a todos aquellos que no estén convencidos, no solo en Juntos por el Cambio, sino por afuera Juntos por el Cambio, de la necesidad de que se entienda que el Estado no tiene plata y que hay que hacer un ajuste fiscal y ese ajuste fiscal lo tiene que pagar la política. ¿Qué papel Y va a cumplir eso lo dije siempre durante toda mi vida y no lo voy a cambiar por el hecho de que haya ganado un presidente que no estaba dentro del espacio al cual yo pertenezco, que es Juntos por el Cambio. Las ideas no se cambian. De la situación de los trabajadores del Estado hay muchísima preocupación por toda la gente que pueda quedar sin laburo. A ver, trabajadores del Estado no van a quedar en la calle. Lo que sí van a quedar en la calle son ñoquis, que esos no son trabajadores del Estado. Esos son ladrones de los buenos trabajadores del Estado que cobran menos por culpa de los ñoquis y son ladrones de los impuestos que paga la gente. Y yo le diría, aquellos que van a defender a ñoquis que van a quedar en la calle, que son ladrones, no empleados públicos, yo diría, no lo vi nunca marchar ni enojarse
cuando una empresa fundía y dejaba trabajadores en la calle. Yo digo, ¿a cuántos de estos de ATE, de la CGT, ustedes lo vieron marchar por empresas que cierran por culpa de ellos mismos? Yo no quisiera verlos marchar en defensa de un ñoqui, porque van a defender entonces a ladrones, porque eso es un ñoqui. Un ñoqui no es un empleo público. El empleo público merece el mayor de los respetos de parte del presidente electo, de parte de Juntos por el Cambio, de parte mía, de parte de todo el mundo de bien. Ahora, un ñoqui es un chorro. Espera, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Me espera un segundo. Bueno, era el tema. ¿Perdón? No, simplemente qué va a pasar con los medios públicos. Hay mucha preocupación dentro de los trabajadores de los medios públicos y también de sus audiencias. Eso habría que preguntárselo al ministro de Economía o al presidente. Yo no tengo información de qué se va a hacer con los medios públicos. Para que quede bien claro, ¿cuál va a ser entonces su rol? ¿Un puente con Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza? No, yo soy Avanza Libertad, ¿está claro? Avanza Libertad en el Congreso. Soy liberal de toda la vida. Ustedes me han visto en 2 años en el Congreso con discursos muy fuertes a favor de la libertad, contra las mafias, contra el despilfarro público, contra el aumento del déficit. Eso no va a cambiar. ¿Le ofreció algún cargo el presidente electo? ¿Va a ocupar algún lugar? No me ofreció ningún cargo, no tiene por qué hacerlo, porque mi trabajo está en el Congreso. Bueno, allí están las definiciones más importantes de José Luis Espert. Dice que no le ofertó cargos, que va a seguir siendo diputado. Reafirma la idea de Avanza Libertad. Nosotros hablamos en la semana pasada con él. Y hacía un poco yo alusión a eso. Él me dijo que se ofuscó, pero la verdad es que él surgió al cobijo de las ideas junto con Milei, fue candidato en provincia, Milei en ciudad. En ciudad es verdad que él no opuso resistencia por un acuerdo con Rodríguez Larreta. Ese mismo acuerdo lo llevó después de ser diputado electo a ser candidato a senador nacional, pese a que le quedaban 2 años de mandato en la provincia, porque Rodríguez Larreta entendía que había que solidificar el aspecto de un discurso más duro que él no tenía, y entonces eligió a Espert de senador y a Pichetto de candidato a diputado nacional. Sí. Pero bueno, él estaba hablando mucho de Avanza Libertad. Yo soy Avanza Libertad. Él lo que dice, yo soy la voz libertaria dentro de Juntos por el Cambio. Él dice que sigue estando dentro de Juntos por el Cambio. Un Juntos por el Cambio que, bueno, es difícil de definir también, ¿no? De alguna manera, porque como tal, yo creo que no existe más Juntos por el Cambio como existía hasta ahora. O por lo pronto, claro, hay discusiones respecto a cómo continuar, ¿no? Hay muchas discusiones internas, la verdad que sí. Hay siendo generosos, es cierto. Bueno, está Federico González, ya lo vamos a saludar, lo vamos a incorporar. Federico, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Federico, ¿cómo andás? Gracias por invitarme, muy bien. Faltaba más. ¿Qué estás viendo de los primeros movimientos que está haciendo Milei y la elección del gabinete y demás? A mí me parece que en términos generales está bien. Hay cosas que se saben, otras que no se saben. De las cosas que se saben, creo que en general me parece que va por buen rumbo. Habría que entrar a analizar uno por uno los nombramientos. Creo que hay algunas figuras que tienen experiencia política, otras que quizás no tienen tanta experiencia política, pero tienen otros valores. No sé, podemos dar ejemplos, si quieren. Sí, a ver, ¿cómo cuáles? Y bueno, me parece que Guillermo Francos es alguien que tiene mucha experiencia política. Y me parece que es muy idóneo en principio, para ese cargo. Y después la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, no tiene una larga trayectoria política, pero no tiene trayectoria política. Pero las veces que habló, a mí me causó una impresión muy buena, porque yo la definí como la liberal humanista, por algunas expresiones respecto de cuando le preguntaron por qué iban a hacer con los planes sociales. Esa fue muy clara, ¿no? Estoy hablando de algo que dijo hace tiempo. No lo vamos a sacar, lo vamos a transformar en trabajo, y no está bien eso de poner etiquetas de afuera y hablar de los planeros, que hay que sacarle los planes, porque hay que entender que detrás de un plan que se saca hay un niño que no come. Y a mí me pareció, y eso no lo van a hacer, lo dijo hace meses, ¿no? Y de hecho lo planteó también el propio Javier Milei, dijo la única que va a poder gastar plata de más es Sandra Petovelo, porque sabemos que es necesario, ¿no? Chequera abierta, exacto. Exactamente. Después Patricia Bullrich, bueno, me parece que está a la medida de ese cargo. No sé si es lo que ella lo hubiese querido hacer o no, pero me parece que tiene pergaminos y ahí sí tiene una trayectoria, y yo creo que una trayectoria razonablemente exitosa en esa función, ¿no? Después hay algunos que no son conocidos y yo personalmente, por ahí muchos no los conozco. Ferraro.
Ferraro, por ejemplo. El de infraestructura, el ministro de infraestructura. Habría que ver cuando empiecen a actuar. Después el ministro de Economía, yo no soy economista, a mí me sonó raro no quiere decir negativo, bueno, hay cosas que no era un nombre que esperabas. Claro, porque me parece que es más específico para... Más finanzas. Claro, más finanzas, más para una tarea específica o de un momento, una tarea importante, pero no tanto como para pensar en el desarrollo de un país. Pero bueno... Tal vez Milei sea su propio ministro de Economía y requiera en el cargo un secretario de Finanzas. La primera vez que un presidente es economista, ¿no? Y que él mismo dijo, yo voy a tener una injerencia fuerte ahí. Yo voy a ser mi ministro de Economía. Claro. Exacto. Es probable. Ahora, y en términos de alianzas y de acercamientos, ¿qué estás viendo, no? Sobre todo porque, bueno, finalmente en el Congreso se decidió por dos propios, en diputados por Martín Menem, en el Senado por Francisco Paultroni. Se habló mucho de, bueno, se acercará más al peronismo, se acercará más a Juntos por el Cambio. No optó por ninguna de esas dos opciones. Y bueno, a mí eso me sonó, pero siempre todo de conjetura, ¿no? A eso de que la política es el arte de lo posible. Me parece que había algunos factores que había que tener en cuenta. Uno es la eficacia de la acción. ¿Cuál era, digamos, la solución que afianzaba mejor la gobernabilidad? Pero después me parece que también había algunos pactos o, digamos, deudas o apoyos preexistentes a los que había que satisfacer y entonces en ese sentido yo creo que algún peso ha tenido en cuando se pensó en Cristian Ritondo, que después al final bueno, pero no finalmente funcionó. no se le dio. Entonces a mí me parece que ahí triunfó el pragmatismo y la sensatez. No digo porque sea lo mejor, pero para mí me parece que Milei priorizó lo que él entendía que era lo mejor para esa causa, que en última instancia es la causa de la gobernabilidad, y si no hay gobernabilidad no hay éxito para la causa de la libertad. Que él dijo que pensó que lo mejor era la neutralidad en este caso. Yo diría que a veces uno piensa que alguien a priori pensaba esta es la mejor y quizás en algún momento pensó será esta y la analizó y yo creo que llegó a la conclusión por varios motivos que esa era la mejor en términos de que es esa que entre comillas sería la más neutra, quizás es la que más sirve, porque a veces cuando es más pura la solución, es pura en un sentido, pero por otro lado, lo puro a veces espanta a lo que está fuera de lo puro, ¿no? Es una metáfora. Ahora, ¿no hay riesgos en el tendido de puentes por parte de Milei, volviendo a lo de Helio? ¿No hay riesgos en la idea de hacerte fuerte desde un contexto como el que parte Milei, sin gobernadores propios, sin intendentes, con el 10% de los senadores y el 15% de los diputados? Porque yo entiendo que por ahí me cuestionen esta idea, pero hay una debilidad en Milei de la cual él intenta salirse anclándose en el apoyo popular extraordinariamente valioso que ha obtenido, pero los resortes institucionales están en otros lugares. Claro. Entonces, la pregunta es, él se cierra con los propios, establece algunos acuerdos de gobernabilidad, parecerían menores, pero los importantes y los acuerdos con mayúsculas parecería que no afloran. Eso es lo que planteo. ¿No tenés esa impresión? Sí, en un sentido sí. También habría que pensar, si él hubiese hecho otra cosa, por ejemplo, lo que decían de cuál hubiese sido la reacción de Cristina Kirchner si hubiese sido por ejemplo, Randazzo. Nombraba a Randazzo o a Ritondo, sí. Entonces eso era como decir, bueno, empecemos la Guerra Fría, el primer punto de, digamos, para pasar a la acción. Me parece que hay veces que también hay que pensar que si hacía otra cosa podía producir un efecto contrario. Claro. Y respecto de lo de Ritondo y de Juntos por el Cambio, bueno, ahí habría que estar un poco más en el detalle de cuánto junta cada uno, pero también había una debilidad ahí que no sé si eso tuvo algún peso en la decisión de Milei, pero me parece que la debilidad era que hubiese quedado también como, y al final Macri tuvo más injerencia de la que Milei hubiese querido
tener. Entonces me parece que todo tiene su pro y su contra. Y a mí me parece que dentro de todo me parece razonable. Ahora, también es una incógnita porque en realidad a Menem, sobrino de... Sí, Martín Menem. Martín Menem, no me acordaba el nombre, perdón. No lo conocemos y bueno, quizás es un fenómeno. Uno a veces dice, no, es joven y no tiene experiencia en ese cargo. Sí, no debe tener experiencia, pero yo pienso con un padre como con Eduardo Menem, claro, debe saber bastante. Bueno, igual digo, eso no se hereda, digo, no es que porque tu padre es, ¿no? No. Yo comparto con él. Yo creo que hay excepciones, pero no se hereda. No, yo totalmente de acuerdo, pero lo que quiero decir, no se hereda, pero cuando uno la ve de afuera parece que es alguien advenedizo al tema de la política. Y yo creo que el que Martín Menem tiene más cintura que Paultroni, en todo caso, en tu lógica de lectura, que está bien, que yo comparto. Y porque se crió en la política, Paultroni se crió en el sector agropecuario, sí, claro, ganadería, remates. Claro, hay cosas como que se maman desde la cuna, no sé. Bueno, se hablaba de política en su casa, en la mesa. Hay que verlo, es una hipótesis. Es una hipótesis. Sí, lo que quiero decir, no lo sé, pero por ahí es un tapado y es muy bueno. Y por eso hay que verlo en funcionamiento. Claro. Ahora hay que ver lo que sabe Milei respecto de él, porque a lo mejor lo conoce y piensa que va a andar bien porque lo conoce. Claro. Pero yo no lo conozco. ¿Sí? Ahora, mencionabas hace un ratito a Mauricio Macri. Finalmente se especuló mucho con que le va a terminar tomando el gobierno, va a tomar muchas decisiones, va a poner mucha gente propia. Eso no se ve para nada hasta ahora. Sí, no se ve y para mí eso está bien, habla bien de Milei eso. Porque en todo este tiempo, al otro día de que Milei fue presidente electo, se empezaron a tejer mares de conjetura, como hacemos siempre, ¿no? Entonces ahora Milei tiene que decir esto porque... Y me parece que hay que dejar que las cosas ocurran. Entre esas conjeturas es que Macri le va a colonizar el gobierno, que ahora es la sombra de Macri... Y yo creo que hasta ahora no estaría pasando nada de eso, al contrario, hasta pareciera que Milei en algún momento dijo, bueno, hasta acá, este es mi gobierno y hago lo que me parece. Sí. Ni siquiera siento que tengo que devolverte el favor de acompañarme. Claro, ahora eso no quita que quizás haya un acuerdo de índole personal y a lo mejor llegar a la conclusión de, bueno, este no es el... Claro. No sé, por ahí es Mauricio, este no es el momento, esperemos un poco, arreglemos esto y después vemos. Porque eso pasa también, pasa en la vida porque no pasaría en la política, sí, es cierto, ¿no? Es cierto. Federico, como siempre, enorme placer. No, gracias a ustedes porque me gusta siempre las conversaciones que propician, que son muy interesantes, más allá de lo que uno puede aportar. Muchas gracias, Federico. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Hemos resuelto el fútbol para el fin de semana, entre tantas cosas, porque el sábado será la fecha de las semifinales de la Liga. Exacto. Y efectivamente jugarán en la cancha de Newell's. Había algunos